Liderazgo consagrado es el tema que quiero compartir con ustedes con la ayuda, claro, del precioso Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto lo vamos a ver en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 11, que nos dice así la palabra del Señor. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Doy gracias al Señor porque me permite de nuevo exponer su palabra por este medio y espero que sea de bendición. Nehemías, el libro de Nehemías, en sí el nombre de Nehemías significa Jehová conforta. El autor de este libro fue el mismo Nehemías. Y aquí vemos en la lectura de todo el libro que su única preocupación se resume en la oración, que constantemente repetía, que decía, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Esta historia comienza en el libro de Esdras y se complementa en el libro de Nehemías con un periodo aproximadamente de 100 años, 110 años más bien. Aquí vamos a aprender cómo Nehemías desafió a quienes se le oponían y alentó a los que le ayudaban, así como Cristo a sus discípulos a perseverar, alentándolos a seguir adelante en medio del sufrimiento. Su preocupación por Jerusalén llevó a Nehemías a ayunar, a orar, y claro, también fue quebrantado por el Espíritu de Dios, lloró. Sabemos que una acción enérgica de intercesión se basa en la conciencia de la presencia de Dios, quien actúa de acuerdo a lo que ha prometido cuando confesamos nuestro pecado con verdadero arrepentimiento y dependamos completamente de su misericordia. Hagamos del bienestar del pueblo de Dios algo que esté por encima de nuestro propio bienestar, como lo hizo Nehemías, pues andar por los caminos de Dios significa hacer nuestras las prioridades de Dios, reconociendo que a veces son diferentes a las que nos hemos trazado. Dios realiza todas las cosas por medio de su palabra. Por lo tanto, las Escrituras son una guía para organizar nuestras vidas de acuerdo, claro, a la voluntad perfecta de Dios. Comprenderlas y obedecerlas trae consigo gozo. También nos enseña a descubrir la mano de Dios en cada uno de nuestros triunfos. Dios se había adelantado para poner al hombre indicado en el lugar indicado y en el momento indicado. El copero era responsable de seleccionar y servir al vino, no solamente de servirlo, sino de prepararlo, probarlo para estar seguro de que no contenía veneno y ofrecerle, claro, una compañía agradable al rey, disfrutando de su confianza. Nehemías temía parecer triste ante el rey, nos dice así las palabras, en un momento inapropiado, porque los coperos debían esconder sus emociones para agradarlo. Violar esto era castigado con la muerte. Así que nosotros debemos de cultivar el gozo del Señor entre el pueblo de Dios como un poderoso manantial de fuerza espiritual, celebrando con regularidad los éxitos y avances espirituales. En este libro de Nehemías se observa una gran unidad del pueblo. La reconstrucción de las murallas constituía un gran reto. Unos 40 grupos trabajaban simultáneamente en ellas. Aún las hijas ayudaban a restaurar las murallas. Esto no era algo común en aquella época. Nehemías fue inmune al menosprecio porque sirvió a alguien que estaba por encima de todos. Su Dios, nuestro Dios, pues la verdadera sabiduría consiste en reconocer que Dios es la fuente de todo progreso espiritual. También nos hace conscientes de que tal progreso no se abrirá paso sin la oposición humana, sino que la permitirá. Por lo tanto, se debe actuar con discernimiento. Él sabía descubrir el verdadero origen de muchos ataques verbales como un asalto preparado, claro, por nuestro adversario espiritual, Satanás. Comprendamos y creamos que el éxito y la benevolencia entre los seres humanos vienen de Dios. Comprendamos que la sabiduría implica investigar un asunto antes de tomar una decisión alguna o emitir cualquier orden.
No informemos a otros hasta que no hayamos preguntado a Dios y Dios nos haya contestado. Por eso es bueno, mi querido hermano, nosotros ponernos en contacto. Siempre tenemos el Espíritu de Dios. Así es que esperemos y no nos sorprendamos o desmayemos cuando encontremos hostilidad al intentar cumplir la voluntad de Dios. No olvides que todo lo que favorezca al pueblo de Dios enfurecerá a nuestro adversario espiritual. Comprendamos que mucha de la enemistad humana obedece a un motivo espiritual. Examinemos y rechacemos toda profecía negativa que venga de fuentes dudosas y malignas. La amenaza de un ataque armado y de la utilización de la violencia física no nos puede detener a todos aquellos que consideramos una tarea más importante que nuestras vidas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la propaganda y la intimidación, los enemigos tratan de desanimar a los débiles, pero aquellos que son fuertes en el propósito de Dios redoblan sus esfuerzos. Estos complementaban sus herramientas de trabajo con armas listas para ser usadas en caso de ataque. Y había los que abusaban de ellos, los que se burlaban, como decían, si aquel que se quiera unas horas se sube al muro, lo va a tumbar. Esas eran sus tramas. Vemos en el capítulo 4, del versículo 14, nos dice ahí el libro de Nehemías: acordaos del Señor grande y temible. Esta exhortación bastaba para que unidos en una misma devoción trabajaran más, ¿verdad? Allá de la caída del sol, cuando ya habían aparecido las estrellas. La muralla de la ciudad tenía 2,5 kilómetros de largo por casi 3 metros de ancho. Su construcción suponía un tremendo esfuerzo, pero se logró con la ayuda de Dios. Ignoremos los reproches e insultos de aquellos que se oponen a nuestras decisiones de cumplir la voluntad de Dios. Así lo hizo Nehemías. Así también hay que hacerlo nosotros y esperar en la voluntad perfecta del Señor. Confiemos en la justicia y la fidelidad de Dios. Comprendamos que todo ministerio implica siempre una batalla espiritual. Preparémonos para la batalla y ayudemos con prontitud a aquellos que sufren acoso espiritual. Una crisis económica se había desatado antes de la llegada de Nehemías a Jerusalén. La hambruna junto con la exigencia del pago de impuestos, porque cobraban impuestos los mismos judíos, ¿verdad? Y por eso el señor Nehemías se enojó, ¿verdad? Así es que había llevado a muchas familias, todo eso había llevado a muchas familias a la pobreza. La presencia de Nehemías, claro, fortalecía la disposición de clamar por justicia. Los pobres habían encontrado a un líder para defender su causa. Así es que Nehemías, claro, estaba enojadísimo, se dispuso a corregir los abusos. Nehemías era un hombre que predicaba no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. El sacrificio personal es necesario en el liderazgo moral, como lo muestra Nehemías. Los gobernadores que le precedieron vivían espléndidamente a costa de quién, del pueblo, pero Nehemías se negó a hacer tal cosa. Creía firmemente en que el mal recibiría castigo y su oración aquí y en otros lugares lo demuestra. Así es que los líderes tienen que asegurar el bienestar de la iglesia. Deben dirigir de tal manera que cada uno lleve sus hombros una parte proporcional del trabajo y que ninguno ponga sus intereses por encima de los demás. Los líderes son siervos, proveen ejemplos de obediencia y diligencia al pueblo de Dios. Solo aquellos que viven de esa manera se les debe entregar responsabilidad de liderazgo. Solamente los que están dando testimonio, solamente los que den testimonio. Eso es lo que tenemos que observar nosotros los líderes también. Así es que Nehemías sospechó que sus adversarios le podían tender una trampa y no aceptó en 4 ocasiones presentarse ante ellos. Por último, sus enemigos tramaron otro plan. En una 5ª carta lo acusaron de preparar una rebelión contra el rey. La invitación del sacerdote, miren nada más de quién, de refugiarse en el templo, no ofrecía una alternativa a Nehemías, y solamente por 2 razones. Como no era un sacerdote, no podía penetrar impunemente en el lugar santo, y Dios le iluminó, le reveló, le ayudó a que esto constituía, claro, una conspiración para matarlo. Líderes, señalad y rechazad a aquellos que, valiéndose de su posición privilegiada, se niegan a servir. Reprobad a aquellos que ignoran el bienestar de otros, persiguiendo, en cambio, su propio bienestar. Defiendan la causa de los pobres y necesitados. Encargarles
responsabilidades de liderazgo y comprender y enseñar que vivir rectamente significa obedecer a Dios, tal como nos enseñan las Escrituras. Por último, en 52 días fue terminado el muro. Y al final en Nehemías menciona otra vez esto: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, a pedirle siempre: acuérdate de mí, Señor, Dios mío, para bien. Te doy gracias porque me permites haber permitido exponer tu palabra por este medio, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por seguir ayudándome. Y a usted, cada uno de los que tuvieron la oportunidad de ver este corto pensamiento, que Dios me lo siga ayudando, que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.